su carrera de abogacía y tenía preparado un trabajo muy conocido que es Fragmento Preliminar al Estudio del Derecho, que no lo presentó porque no quiso jurar por el tirano Rosas como se le exigía, y por lo tanto se recibió de abogado en su exilio en Uruguay, con un trabajo distinto sobre los congresos americanos, en fin. Pero, y luego revalidó su título de nuevo en Chile, como dije, cuando se exilió en Valparaíso. Pero me parece, aprovecho, Pablo y el resto de los amigos, Diego, para subrayar que el eje central o el alma o la columna vertebral de Alberdi lo refleja otra vez en este fragmento preliminar al estudio del derecho y dice, comillas otra vez, saber de leyes, pues, no es saber de derecho, comillas. Esto muestra, porque es un grito y un llamado de atención a la refutación de lo que denominamos modernamente el positivismo legal o el positivismo jurídico. Esto es la manía de pensar que lo que se establece y se inscribe en una ley no hay otro parámetro ni otro punto de referencia extramuros de la ley positiva. Entonces, una vez, les cuento, dando una charla en Federalismo y Libertad en la Fundación en Tucumán, me encontré con una persona que conocía ahí, que se llama Marcos Rullés, que hizo y publicó un libro de filosofía del derecho en 2 tomos, extraordinaria la versación y las referencias bibliográficas de esta persona, regularmente editado el libro, hecho a pulmón, editado en China, bastante mal con las entradas de los autores y las referencias bibliográficas y el índice, pero ahí tiene un punto que está vinculado a lo que estamos diciendo y a la preocupación de Alberdi. Cuando nosotros decimos y subrayamos la importancia de la igualdad ante la ley, ese concepto es inescindible de la justicia según la definición clásica de dar a cada uno lo suyo. Y lo suyo remite a la propiedad, y la propiedad remite a los mercados libres y al respeto recíproco. Es inescindible, porque si se habla solo de igualdad ante la ley, podemos caer en la sandez de suponer que todos somos iguales para ir a campos de concentración. Por eso el vínculo con la justicia. Ahora, si uno analiza lo que se refiere, sobre todo en su autobiografía, la biblioteca de Alberdi, tenía libros de Adam Smith, de Bentham, de John Stuart Mill, de Montesquieu, de Fustel de Coulanges, el debate federalismo-antifederalismo, que es muy poco conocido en el mundo hispanoparlante. Los antifederalistas, paradójicamente, eran más federalistas que los federalistas, y todo era una desconfianza al gobierno central y la importancia de descentralizar y de federalizar. También trabajos de Say, también trabajos de Constant. Y quiero cerrar estos breves minutos que tengo para la exposición aludiendo a algunos puntos, 4 o 5 puntos, muy cruciales en toda la obra de Alberdi. Primero, sostiene Alberdi que el ladrón privado es el más débil de los ladrones, puesto que el gobierno, en nombre de la utilidad pública, puede ser, y de hecho es, mucho peor que el ladrón privado. Y esto lo quiero ilustrar con el ejemplo de lo que hoy ocurre en la Argentina. Como se dice que hay gente sin Internet, se establece una ley de telecomunicaciones que arruina Internet. Un segundo concepto que lo tengo en mi casa, grabado con una efigie de Alberdi de bronce que me regaló Fernando López y Miscos, un antiguo alumno mío, y abajo tengo una frase de Alberdi que dice: ¿qué exige la riqueza de parte de las leyes para producirse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro, que no le haga sombra. Esto va, estimados amigos, para este asunto que venimos debatiendo hace 4000 años, que es el control de precios.
Hace 4000 años que venimos tropezando con la misma piedra, con los mismos fracasos estrepitosos, y ahora en muchos lugares, entre los cuales se encuentra nuestro país, lamentablemente, no hay idea mejor que en medio de la pandemia que poner precios máximos al alcohol en gel, a los barbijos, a los medicamentos, emprenderla contra los comerciantes, cosa que es ideal para producir una catástrofe sanitaria. Entonces, esto me parece que es muy importante recordar esta extraordinaria frase y forma que tiene Alberdi de poner esto. Otro de los conceptos, y me quiero detener un minuto en esto, dice Alberdi: mientras el gobierno tenga el poder de fabricar moneda, el poder omnímodo vivirá como un gusano en el alma, digamos, de la Constitución. A mí me parece que es importante, después seguramente habrá, no sé si periodo de preguntas, críticas, no sé si hay tiempo para eso, pero en todo caso, me parece que es importante, en lugar de estar permanentemente preocupados nosotros por temas coyunturales, si aumentó el 3.4 el desempleo o el 4.5 el costo de la vida, o en fin, estamos como perros en círculos histéricos tratando de mordernos el rabo, deberíamos de tomar un poco de distancia, un poco de oxígeno, mirar con más perspectiva y dedicarnos a debates de fondo. Bueno, acá Alberdi con esta frase nos propone un debate de fondo que contemporáneamente ha sido tomado entre muchos otros, porque ahora hay una bibliografía muy suculenta, el Premio Nobel en Economía Hayek, que sostiene que la banca central o la autoridad monetaria es una fantasía absolutamente inaceptable, porque los banqueros centrales, por más que sean los más competentes y honestos del orbe, están embretados en decidir entre uno de tres caminos: a qué tasa expandir, a qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria. Pues cualquiera de los tres caminos que decidan van a estar alterando, desfigurando los precios relativos. Y como sabemos, los precios son los únicos instrumentos y señales que tiene el mercado para operar. Y como los recursos no crecen en los árboles y no hay de todo para todos todo el tiempo, tenemos que aprovechar los recursos, y al distorsionar esas señales estamos despilfarrando recursos, lo cual implica consumo de capital, lo cual a su vez implica disminución de salarios en términos reales. Ahora viene esta contrapregunta o especie de contrafáctico, si se quiere. Supongamos que alguien diga, bueno, pero ¿por qué no suponemos, y somos más benévolos, que los banqueros centrales tienen la bola de cristal y van a hacer exactamente lo que la gente quiere? La respuesta es bifronte frente a esto. Primero, si van a hacer lo mismo que la gente quiere, ¿para qué diablos se metieron? Primero. Y segundo, la única forma de saber lo que la gente haría es permitirla que actúe. O sea, lo que está sugiriendo Hayek es que la gente tenga la posibilidad de elegir sus activos monetarios. Y recién abriendo el mercado y saliendo del curso forzoso, instituciones financieras, bancos y equivalentes se van a imaginar distintas alternativas para competir con mejores monedas, sea patrón oro, plata, platino, una canasta de monedas o lo que fuera. Entonces, termino con este punto en lo que dice Hayek: tardamos 200 años en darnos cuenta del error y el horror de unir la religión con los aparatos políticos. No tardemos otro tanto para darnos cuenta del error y el horror de unir la moneda al gobierno. Bueno, y por último, sí, ahora, para cerrar la última frase de Alberdi, es que dice que si los derechos pudieran mantenerse al abrigo de todo ataque, el Estado sería inútil. Esto, Alberdi se está adelantando a una serie de debates que ahora están en curso, que son muy jugosos y que lamentablemente no tenemos mucha posibilidad de explorarlos, salvo con alumnos muy excepcionales, en grupos chicos, porque como dijimos antes, estamos enterrados en cuestiones que vienen de 4000 años, como el control de precios y demás. Pero es
la discusión del monopolio de la fuerza, a través de bienes públicos, el dilema del prisionero, asimetría de la información, el teorema Kaldor-Hirsch, la presentación que hace Nash, y una serie de cosas que son muy jugosas, muy atractivas y están en curso, que no tenemos, como digo, tiempo de debatirlos porque todas las columnas, todo lo que escribimos está en esto. Y cierro con una cosa que me sugirió el editor de mi nuevo libro que acaba de aparecer, que se llama Maldita Coyuntura, precisamente en línea con lo que dije antes. Me sugirió que en una de las solapas pusiera una frase que es la frase que a mí más me atrae, creo que desde que nací, y es del graffiti del Mayo francés del 68, escrito por la extrema izquierda, y dice: seamos realistas, pidamos lo imposible. Y eso es extraordinario. Eso le hace falta a muchos liberales timoratos que no se animan a ir al fondo de las cuestiones y están con que es políticamente correcto, no hablemos de A, hablemos de B, le corren el eje del debate, después está en C y pronto llegan a Z. Esta frase muestra que las izquierdas son efectivamente realistas porque de tanto pechar y empujar están en gran medida marcando las agendas en el llamado mundo libre. Muchísimas gracias por la invitación, siento haber demorado por estas cuestiones técnicas y les mando un abrazo no digo a todos porque, como decía Borges, todos es una abstracción, cada uno es una realidad, así que les mando un abrazo a cada uno. Muchísimas gracias, Alberto, por las palabras y por esta breve introducción y hacer este reconto de las ideas de Alberdi en la actualidad. Y bueno, ahora estamos medio atrasados. Le agradezco de corazón. Le vamos a dar la palabra a Diego Armesto, que va a introducirnos en un tema por ahí poco conocido, que es los primeros pasos de Alberdi. Alberto acaba de mencionar a fragmento preliminar del derecho, y bueno, es eso lo que vamos a intentar tocar ahora. Y la época del Alberdi discípulo, que es el Alberdi y Echeverría, el Alberdi y la Asociación de Mayo. Cómo es que nace Alberdi como figura política y como pensador del país. Luego a Diego lo conocí en las marchas por la lucha de la independencia del Poder Judicial, y se dio algo curioso porque él me dio el don socialista y yo le di la omnipotencia del Estado, es la negación de la libertad individual. Y a partir de ahí empezamos a intercambiar bastante bibliografía respecto a dos autores que yo considero claves en el pensamiento liberal argentino, que son Echeverría y Alberdi. Así que, Diego, la palabra es tuya. Estás mutuado, casi que te... Sí, Pablo, gracias. Bueno, gracias a todos. La verdad, nos vimos superados con Pablo en esto, vamos a ser sinceros, porque fue obviamente una idea de él, de homenajear a Alberdi en su natalicio, en sus cumpleaños, y que es una característica siempre de este país, de recordar a los próceres cuando fallecen y no cuando nacieron, ¿no? Y creo que es uno de los pocos que lo recordamos el día en que nació. Ardua tarea me toca a mí ahora en llevar adelante, después de hablar detrás de Alberto, que hizo una gran exposición sobre Alberdi y esbozó algunos puntos sobre el fragmento preliminar, que es alguno de los puntos que yo voy a tratar de tocar. Pero la idea mía es entender esta joven generación, ¿no? La generación del 37, que muchas veces leemos y estudiamos, y cuando estamos en la facultad pasamos así rápido para ver si metemos la materia, y en realidad no le prestamos atención, ¿no? Después de un tiempo, y ahí coincido con Pablo, yo lo conocí a él en las marchas, y fue eso de Alberdi, y él me habló de la omnipotencia del Estado, y yo dije, mirá, tendrías que leer el Dogma Socialista, porque la generación del 37, yo siempre voy a sostener que, como bien decían ellos, era la herencia de la Revolución de Mayo, de las ideas de Mayo,
pero también son los hombres que pensaron para adelante la Argentina. Es decir, y lo pensaron desde el punto de vista, yo siempre digo de 3 puntos, ¿no? El filosófico, el político y el económico. Pero no se separaron, no estuvieron esa... Es como cuando hoy hablamos sobre la crisis de representación, donde el representante no se siente representado y el representado no representa al representante. Aquella generación tenía en cuenta el fenómeno social que lo rodeaba en aquella época. No es que era una abstracción lo que ellos escribían, sino que pensaban en una Argentina hacia adelante. Es por ello que empezaron a juntarse. En el primer momento fue en la casa de Miguel Cané, donde fundaron la Asociación de Estudios Históricos y Sociales, y posteriormente Marcos Sastre, donde generaron ese grupo de la juventud porteña que se terminó llamando en su librería el Salón Literario, que, como bien dijo Alberto, en 1837 Alberdi también publica el fragmento preliminar del estudio del derecho, y frente a la tiranía de Rosas, mayormente siempre era todo un oscurantismo, ¿no? El secretismo que giraba alrededor a estos jóvenes que entendían a la República o pensaban un país hacia adelante. Es por ello que aquí irrumpe en el escenario esta juventud, esta joven argentina, esta asociación que más tarde Echeverría la llamaría la Asociación de Mayo, que fue formada casi parecida a la joven Italia de Mazzini. Este grupo de 30, 35 jóvenes iban y traían sus inquietudes, sus ideas, la intención de buscar y compartir ese espacio común, como a veces habla bastante Manuel Montes de Oca en su libro de Derecho Constitucional, y permitirse reconocerse entre ellos, hacerse fuertes, fraternizar en el pensamiento y ponerlo en acción. Y esto es lo importante que hay que tener en cuenta, es decir, cómo esta joven Argentina, cómo este grupo de jóvenes comenzaron a pergeñar y a pensar una república, a pensar una idea de nación, a crear el marco, es decir, como alguna vez me ha dicho un amigo mío en los Estados Unidos, ¿no? Decía, Jefferson hizo el marco, es decir, estos pensaron el marco y pensaron cómo ir hacia adelante. Siempre en la política se dice, hay muchas ideas, pero nadie dice el cómo, y esta joven generación dijo el cómo. Entonces, ¿qué es lo importante que tiene esta joven generación? En aquel entonces, en ese momento, había una gran división en 2 fracciones de ideas y tendencias que estaban muy marcadas por el odio, que bien lo dijo Alberto, los federales y los unitarios. Y frente a esta gran división aparece este grupo de jóvenes que no se mezclaban en estas luchas, no compartían los odios, no se sumaban a esas divisiones, y por ende pensaban y sabían que a la larga ellos serían los que se harían cargo de la cosa pública. En este sentido, en esta generación, y voy a nombrar algunos, no a todos, la integraban Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, José Mármol, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Carlos Tejedor, José Rivera Indarte, entre otros. Este grupo concebía a la revolución que no era el momento de hacer una revolución material porque la sociedad no estaba madura, el país no estaba maduro, y que cualquier revolución traería consigo indefectiblemente la aparición o la de la anarquía o la aparición de nuevos caudillos. Entonces ellos planteaban una revolución moral. De la lectura del fragmento preliminar de estudio del derecho, la primera parte habla toda de cuestiones morales, Alberdi, y cómo funcionan en la construcción y en la lucha y cómo plantearlas de la revolución. Es decir, desde mi punto de vista, la generación del 37 era el pensamiento conciliador. Y con solo leer las bases de Alberdi, nos vamos a encontrar cuando le dedica varios capítulos en sus bases a lo que dejan los unitarios y lo que dejan los federales. Alberdi no pretendía una división a partir del odio y las facciones. Alberdi, como la generación del 37, pretendían un pensamiento conciliador entre las distintas ideas que existían en aquel momento. Esta asociación, que como dije es una legítima herencia de la Revolución de Mayo, pregonaba constantemente con la libertad de prensa, la soberanía del pueblo, el sufragio, el papel moneda, la industria, la organización política, la publicidad de los actos de gobierno.
todas estas cuestiones que están en nuestra Constitución en 1853-60 y a la actualidad, pero también están en todos sus escritos. Está en el dogma socialista, está en las bases de Alberdi. Lo encontramos varios de los escritos de Alberdi en el fragmento preliminar, cuando habla de la importancia del sistema representativo, cuando habla de la importancia de la democracia. Y fíjense bien, que Alberdi ya nos decía en aquel entonces que otra medida para impedir que los delegatarios de la soberanía abusen de su ejercicio en daño del pueblo a quien pertenece es la publicidad de los actos que la constituyen, porque la publicidad es la garantía de las garantías. Fíjense la importancia que reviste para esa generación, esa joven generación que intentó impregnar a toda nuestra historia de estas ideas que indefectiblemente son las ideas de Mayo. Esta generación pretendió, a partir de este código o esta declaración de principio, donde estaban las palabras simbólicas, establecer eso como un credo, como una bandera o como un programa. Y ahora vamos a preguntarnos, ¿quiénes fueron los que dieron el sentido a esas palabras? Y fueron Alberdi y Juan María Gutiérrez. Y empezaron a definir una por una de esas palabras simbólicas que deberían recorrer toda la historia argentina y deberían ser, hoy en la actualidad, una herramienta fundamental que habría que tener en cuenta para poder saltar esa famosa grieta que tanto nos plantean. En esta idea es importante entender la cuestión del progreso. El progreso es la ley del desarrollo, decían, y es el fin necesario de toda sociedad libre. Y Mayo, la Revolución de Mayo, fue la primer manifestación de ese progreso. El pueblo debe caminar hacia el desarrollo y el ejercicio de sus actividades conforme la ley. Y hay una frase que siempre me queda resoñando, que dice, como esclavo, estaba afuera de la ley del progreso, pero como libre, entro en la rehabilitación en ella. Es decir, vivir en el marco de la ley es vivir en el progreso. Es decir, hoy varios también recordaban a un jurista argentino que falleció en un día como hoy, que escribió un libro que se llama Un país al margen de la ley, y creo que es importante entender también esos conceptos en la actualidad. Es decir, vivir al margen de la ley es ser esclavo, es no entender cómo funciona. Es más, en 1853 el mismo Zuviría, que había sido un asiduo negador y que no quería que se sancionara la Constitución del 53, cuando termina el 1 de mayo de 1853, él reconoce que quiere ser esclavo de la ley y esclavo de la Constitución. Este grupo de jóvenes también reivindicaba la democracia. Y la democracia como tradición, como principio, como institución. La democracia, decían, es la Revolución de Mayo. La democracia es la fraternidad, el progreso, la igualdad y la libertad. Y asentían y sostenían claramente, y esto creo que es importante tenerlo en cuenta, ellos decían, no queremos un pueblo que sea un instrumento del lucro y del poderío de caudillos y mandones, sino que debe ser lo que quería Mayo. Queremos que el pueblo piense por sí mismo, que se acostumbre a vivir colectivamente, que se interese por su localidad, que sienta el orden, la paz y el trabajo en común, siempre encaminado hacia el bienestar general. En este sentido, la asociación o este grupo de jóvenes decía que la única manera de llevar adelante es si estuviéramos asociados. ¿Por qué? Porque sin esta palabra, la asociación, no existiría el progreso. Porque es una condición forzosa de toda civilización respetar la asociación. La política se debe encaminar a asegurar a cada ciudadano la libertad y principalmente la libertad individual. Y la voluntad del pueblo o de una mayoría no puede establecer un derecho atentatorio al derecho individual, porque no hay en la tierra autoridad absoluta, porque ningún órgano es infalible de la justicia suprema y porque más allá de las leyes humanas está la ley de la conciencia y de la razón. Es decir, indefectiblemente, si yo defino la asociación, si yo tengo una asociación, si yo tengo que vivir en el marco de una ley para el progreso,
resulta indispensable ahora definir qué es el progreso. Y el progreso es que todas las asociaciones humanas existen por el progreso y para el progreso. Y la civilización misma no es otra cosa que el testimonio endeble del progreso humanitario. La revolución es el progreso. Progresar es civilizarse y buscar siempre el bienestar general. Otra de estas palabras simbólicas, aparte de la asociación y del progreso, son la fraternidad, la igualdad y la libertad. Y la fraternidad, siguiendo a la joven Europa, la fraternidad humana es el amor mutuo, o aquella disposición generosa que inclina al hombre a hacer lo que los otros, lo que se hiciese con él. El egoísmo es la muerte, decían. La fraternidad es la cadena de oro que debe ligar a todos los corazones puros y verdaderamente patriotas. Y nos convocaban y nos decían, sin esto no hay fuerza, sin esto no hay unión, sin esto no hay patria. La igualdad consiste en que todos los derechos y los deberes sean igualmente admitidos y declarados por todos. Y acá voy a centrarme y voy a leer textual algunas ideas sobre la igualdad en el dogma socialista de Esteban Echeverría, que decía, no hay igualdad donde cierta clase monopoliza los destinos públicos. No hay igualdad donde solo los partidos, no la nación, son soberanos. No hay igualdad donde el último satélite del poder puede impunemente violar la seguridad y la libertad del ciudadano. No hay igualdad donde los empleados son agentes serviles del poder, no asalariados y dependientes de la nación. No hay igualdad donde no tienen merecimiento el talento y la probidad, sino la estupidez rastrera y la adulación. En esta línea es importante tener en cuenta también que esta joven asociación o esta generación de jóvenes pregonaba la libertad, que era el ejercicio de esas facultades individuales que no debe causar extorsión alguna o violencia de los derechos del otro. Y para ello voy a citar también lo que decía Echeverría, y en esta fundamentación de lo que decía Echeverría, obviamente, como les dije, recuerden que fueron Juan María Gutiérrez y Alberdi quienes fundaron estas palabras simbólicas. Y ellos decían, no hay libertad donde el hombre no puede cambiar de lugar a su antojo. No hay libertad donde no le es permitido disponer del fruto de su industria y su trabajo. No hay libertad donde se le coarta el derecho de publicar su palabra o por escrito sus opiniones. No hay libertad donde se le puede arbitrariamente turbar en su hogar, arrancarle en el seno de su familia y desterrar fuera de su patria. No hay libertad donde se obliga a tomar las armas sin necesidad absoluta. No hay libertad donde se le ponen trabas y condiciones en el ejercicio de industria cualquiera. En definitiva, y claramente, cuando uno lee estas palabras y repasa la vida de Alberdi, Echeverría, Sarmiento, todos los que integraron la generación del 37, cuando lee la Constitución se encuentra automáticamente con cada una de estas palabras. Así, nos encontramos también con que Alberdi hace un repaso en ese fragmento preliminar sobre la realidad nacional y las posibles soluciones. Y cómo nos va entablando, y bien lo dijo Alberto, es decir, Alberdi nos ilustra con Smith, Colbert, Kirchner, Aristóteles, es decir, nos empieza a adentrar en esa idea de la ciencia del derecho, de la economía, de la política, de la filosofía. Y acá es importante tener en cuenta también que Alberdi consideraba y entendía el conocimiento como una riqueza importante de los hombres. Y se decía, y Echeverría decía en aquel entonces sobre la educación, hay que emancipar a las masas ignorantes y abrirles el camino a la soberanía. Es preciso educarlas. Las masas no tienen sino instinto, son más sensibles que relaciones, quieren el bien y no saben dónde se halla, desean ser libres y no conocen el camino de la libertad. ¿Y quién es, indefectiblemente, quien los lleva a ese camino aparte de la educación? La democracia. Y decían, la democracia camina al nivelamiento de las condiciones, a la igualdad de clases.
La igualdad de clases envuelve la libertad individual, la libertad civil y la libertad política. En esta idea, Alberdi también avanza sobre el principio del gobierno representativo. Y él entiende a la democracia, como decía bien la joven argentina, la democracia como fraternidad, la democracia como el ideario de Mayo. Y entiende a la soberanía del pueblo, que en definitiva es la razón del pueblo. Y el gran jurista argentino decía, ¿por qué es la gran razón del pueblo? Porque la razón y la voluntad del pueblo hacen que dirijan al gobierno y que los representantes sean la expresión más fiel de los intereses, las voluntades y las ideas del pueblo, fundamento de la ciencia del gobierno representativo. Y sobre el desarrollo del gobierno representativo, sostenía que debía existir 3 condiciones indispensables para cumplir con tal empresa. Es decir, para que exista un verdadero progreso institucional. Y así hablaba de la división de poderes, las elecciones y la publicidad de los actos de gobierno. En definitiva, decía que estos eran los medios que hacen a un gobierno con sentido y voluntad pública. Alberdi sostenía que la omnipotencia de los poderes hace desaparecer la división e independencia recíproca de ellos y con ellos la esencia del gobierno representativo. Para concluir, Alberdi, Echeverría y la generación del 37 son la generación de Mayo, son hijas de la Revolución de Mayo, son herederos de su pensamiento y sus tradiciones, nacida a la aurora de la libertad, que busca con ojos inquietos en el cielo oscurecido de la patria la libertad. Los clamores cotidianos de la teoría no podrán contra los progresos fatales de la libertad. Fue una de sus máximas iniciáticas. Y de allí supo anticipar la desnaturalización de las instituciones, dejando advertencias sobre cómo la omnipotencia del Estado afecta a la libertad de las personas, diciendo: la patria es libre en cuanto no depende del extranjero, pero el individuo carece de libertad en cuanto depende del Estado de un modo omnímodo y absoluto. La patria es libre en cuanto absorbe y monopoliza las libertades de todos sus individuos, pero sus individuos no lo son porque el gobierno les tiene todas sus libertades. Sin lugar a dudas, Juan Bautista Alberdi fue uno de los tantos, y creo que uno de los más importantes exponentes y más notables hombres de la generación del 37. La misma que permitió imaginar e iniciar la construcción de una Argentina próspera y con libertades plenas. Por ello me gusta decir que en el campo de Caseros triunfa la espada de Urquiza, pero en el campo de las ideas Alberdi consiguió la victoria y nos ligó a todos los argentinos un proyecto de país, un modelo de organización y convivencia sustentado en reglas, normas, valores y ética, que nos obliga a no bajar los brazos y a seguir luchando por una Argentina mejor para todos los argentinos. Muchas gracias. A ver, momento, porque esto es. Ahí estamos. Bueno, ahora se está conectando Eduardo Lázari, que creo que a ver si va a aparecer ahí en breve. Estimo. Eduardo, ¿estás por ahí? Si está en el Eduardo. que se habilite el micrófono, Pablo. Yo